Vamos a hacer este punto que justamente es el ejercicio que se tomó en el parcial, ¿sí? Y esta ecuación es una ecuación diferencial de variable separable. Esta es la ecuación diferencial que nos da, ¿sí? Mirá a simple vista, recordemos la forma que tiene que tener la función, la ecuación. Acá todo en función de x y acá todo en función de y. A ver, acá tengo el diferencial de y, acá tengo el diferencial de x. Lo que pasa, fíjense en acá que me dice, acá, esto quiere decir que todo tiene que ser función de x. Acá está el diferencial de x y esto tendría que ser todo función de x. O sea, acá yo tendría que tener solamente x. En esta función tendría que haber solamente todo función de x, todo en función de x. Y acá lo mismo, tendríamos que tener todo función de y. Todo en función de y. Bueno, pero ¿qué pasa? Si ustedes observan acá, en esta ecuación, yo tengo la x acá y la x acá. ¿Sí? Está repetida la x. Puedo sacar factor común x. A ver, si sacamos factor común x, acá nos queda x. Quito la x, saco la x afuera. Va a quedar de este modo. Saco la x afuera, es como quitar. Queda el 2. Lo mismo pasa de este lado. Tengo la y repetida, ¿ve? En los dos términos. Entonces saco factor común la letra y. Saco factor común, quito, saco factor común y. Y acá va diferencial de y. Diferencial de y. Bueno, y ahora, o sea, al haber hecho este artificio de sacar factor común, si bien todo esto no es función de x, ahora yo, como la x se ha separado de esta función que contiene y, lo mismo acá, ¿ves? La y se ha separado de esta función, acá corrijo, se ha separado de esta función, la y se ha separado de esta función que contiene x, a través de la multiplicación. Entonces me es más sencillo para despejar, para separar, para que me quede como me pide acá. Y vamos a hacer lo que veníamos explicando, ¿sí? Si ustedes ya tienen la expresión así en forma de producto factorizado, es más sencillo porque lo que multiplica pasa dividiendo, lo que divide pasa multiplicando. Y más todavía, como decía yo, cuando tenemos el igual, tenemos una expresión acá que contiene una fracción, acá también una expresión fraccionaria, es lo mejor porque uno puede hacer los pasajes de izquierda a derecha, se está multiplicando, pasa dividiendo, está dividiendo, pasa multiplicando. Pero tiene que estar, la ecuación tiene que estar expresada de este modo, ¿sí? O sea, tengo el igual, un solo término de este lado, ¿sí? En este miembro, y acá un solo término, ¿eh? Tengo un solo término, un solo término. Recordemos que los términos se separan a partir de los más y menos. Yo tengo acá un solo término y acá un solo término. Entonces ahí me es fácil para despejar, para separar las variables. Entonces despejamos. Entonces, del lado este, en el primer miembro, acá se van a juntar, se van a reunir las variables y. Variable y, variable y, esto no es variable y, esto no es variable y. Esto es y, este no es y, este se va a ir. Y por este lado, acá se van a reunir las x. Este va a quedar y este se va a ir. Entonces empezamos a hacer los pasajes de término. Entonces esto decía yo que se va a quedar. Se queda ahí, se queda diferencial de y. ¿Sí? Y todo esto que está acá va a pasar multiplicando para allá. Y acá al revés, acá se quedan las x, se queda la x. ¿Sí? Entonces esto que es y pasa acá, dividiendo. Ahí está, ¿ves? Todo esto que estaba multiplicando pasa dividiendo para juntarse con las variables y. Y esto que es x, este factor, esta función que tiene x, va a pasar a este miembro, al segundo miembro, para juntarse con las variables x. Y como se darán cuenta, ya he separado las variables. ¿Sí? Y listo. Vamos a poner este de x un poquitito más acá. Ahí está. ¿Ven? Entonces acá hemos asociado, hemos agrupado, acá tengo todo en función de todo acá es y todo acá es x.
¿Ve? Esto que está acá es que representa esto, ¿ves? La función, todo en función de x. Y acá, perdón, acá todo en función de y y acá todo en función de x. Hemos separado las variables. Bueno, y ahora a continuación, para que me quede el igual a 0, pasamos todo a este lado. ¿Sí? Pasamos todo y ponemos igualado a 0. Menos. Entonces todo esto pasa para este lado. Igual a 0. Igual a 0. ¿Sí? Bueno. Ahí está. Fíjense en cómo se cumple que esto todo es función, todo esto es función A, todo esto es función de y función de x. Ya cuando ustedes llegado a eso, ya digamos, ya se van solos. Acá aplicamos integrales, aplicamos la integral en cada término. Acá también igual, del mismo modo, todo igual. De x, y ya saben que el 0 pasa a ser una constante. Entonces ahí agregamos más c. Y bueno, y vamos a integrar. Ya saben que cuando van a integrar, en algunos casos, hay que aplicar algún método. Generalmente lo que yo veo, en el 99,9% tengo sustitución. Borro esto porque ya no voy a necesitar. Entonces voy a copiar esto acá, ¿sí? La integral acá y vamos a resolver por sustitución. Me doy cuenta que es por sustitución porque si a esto le llamo u, le voy a llamar esta función. Si ustedes le llaman u, veo que su derivada está acá arriba. Entonces u es igual a todo esto más 2. La derivada de eso se encuentra justamente ahí arriba, ¿sí? Derivamos, sería normalmente, esto es de u, ¿sí? Queda de u, el 2 baja multiplicando, la derivada en constante, ya saben ustedes que es igual a 0, directamente pone 0, directamente no pone nada, como estamos derivando una y, por ddx. Bien, y vamos a hacer la sustitución. Fíjense en que acá dice i por d de i, está acá. Ese 2 que está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Eso ya ustedes ya lo saben. Ya hicieron este tipo de ejercicios de integrales. Y vamos a reemplazar. Entonces todo esto es equivalente al diferencial de u sobre 2. Y esto dividido en este denominador que es equivalente, que le hemos llamado u, entonces se llama u. Por las propiedades de las integrales, esto que es una constante sale afuera. Lo pueden ver como un medio, ahí pueden hacer de cuenta que tienen como un 1 invisible y sale. Entonces todo esto sale como un medio. Integral de u sobre u. Y esto es una integral inmediata. Por las tablas de integrales, ya a esta altura me imagino que ya saben que esto es el logaritmo neperiano del valor absoluto de u más c. Y u es equivalente a todo esto. Entonces voy a sustituir ahí medio logaritmo neperiano, valor absoluto de u más c más 2. Ahí está. Y obtenemos finalmente la solución de esta integral, ¿no? Ponemos acá un medio logaritmo neperiano. No ponemos el más c, ¿sí? Bueno, lo propio hacemos con esta integral, lo mismo, porque es el mismo. Fíjense que si a esto le llamo u, su derivada está acá arriba, ¿sí? Vamos a copiar la integral y vamos a hacer exactamente lo mismo.
Entonces esto va a ser u, el denominador le vamos a llamar u. Vamos a derivar la derivada de la constante 0, 2x multiplicado por d de x. Y vamos a sustituir. ¿Ven? Acá como tengo x por d de x, ya saben que lo vamos a separar ahí. El 2s que multiplica pasa dividiendo. Pasa dividiendo. Entonces nos va a quedar esta multiplicación que tengo ahí, ese x por d de x, es equivalente a d de u sobre 2, y todo esto dividido por esto, que lo tenemos por acá, es igual a 1. Es igual, es equivalente a todo lo que hicimos anteriormente, todo lo mismo, ¿sí? Lo mismo, y el 2 lo veo como un medio, sale afuera, te queda d de u, integral de u. Y esto es una integral inmediata. Esto se considera como una integral que es inmediata. Sabemos que por tablas de integrales esto es el logaritmo neperiano del valor absoluto de u y más c. Y haciendo el cambio de variable, poniendo todo en función de u, nuestra integral va a quedar de este modo, más c. Y vamos a reemplazar allá, vamos a sustituir. Acá ojo que hay un menos, colocamos el menos, un medio, el logaritmo neperiano del valor absoluto, copiamos todo igual, igual a c. Ahí pongo al final, este c no se pone. Lo que pone, porque estos son cálculos auxiliares. Ustedes pongan ahí cálculos auxiliares. Este c como que es equivalente a todos los constantes que aparecen ahí. Bueno, en definitiva ahí nuestro ejercicio terminaría ahí. Lo que ocurre es que, como decía yo, ustedes tienen que dejar la expresión en forma explícita. Entonces tienen que despejar la variable independiente, que en este caso sería i. No lo pueden dejar así. Entonces vamos a acomodar un poquito esto. Recuerden que cuando ustedes vean estos logaritmos neperianos así en todos los términos, menos en c, ese c, ya háganse la idea que ese c lo van a escribir, el cs lo van a escribir como logaritmo neperiano de c. Ya se tienen que ir haciendo esa idea, que siempre que ustedes vean que el logaritmo neperiano me aparece en todos los términos, ese c también va a llevar logaritmo neperiano. Borramos esto. Y vamos a acomodar la función. A ver, entonces ya saben que lo vamos a poner como c, ¿sí? ¿Dónde está la variable i? Acá está la variable i que tenemos que despejar después, esa es la i. Va a ser parecido a lo que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Tienen que repasar, recordar un poquito las propiedades, ¿no? Cuando había el logaritmo de una multiplicación, se puede expresar como una suma. El logaritmo de una resta, de una diferencia, se puede expresar como una división. Acá también, esto que es un medio, también lo vamos a sacar. A ver, vamos a sacar esas constantes. Acá dice un medio. Lo vamos a sacar. Para sacar estas constantes que me aparecen acá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar toda la ecuación por 2. ¿Sí? Vamos a multiplicar por 2. Eso vamos a hacer. Entonces vamos a multiplicar por 2. Entonces si yo multiplico, imagínense esto por 2. ¿Sí? Eso es todo por 2. Por 2 acá. Por 2. Esto se va a ir, me va a quedar logaritmo neperiano del valor absoluto menos logaritmo neperiano y más 12. ¿Sí? Y se acuerdan que le dije yo que la resta venía, se lo dije, ¿no? Cuando tenemos cociente, división, la división viene o se puede expresar como una diferencia, como una resta. Es decir, logaritmo en base b de x menos logaritmo en base b de y. ¿Sí? Es decir, logaritmo viene a ser del numerador menos el logaritmo del denominador. Entonces sería el logaritmo de esto dividido por esto sería. Logaritmo neperiano, o sea, aplicando esta propiedad que cuando hay una división, que cuando hay una resta, se puede escribir, se puede
se puede escribir como un único logaritmo, ¿no? Se expresa como un único logaritmo, pero haciendo una división, haciendo un cociente. Digamos que el que va ahí arriba es el positivo, ¿no? Y el que es negativo es el que va ahí abajo. O sea, el que es positivo, el término positivo va a ser el que va arriba. Sería el I más 2. Y el que es negativo va a ir abajo. Como los dos tienen valor absoluto, hay una propiedad que me permite poner todo así con el valor absoluto, ¿sí? Todo. Eso es una... O sea, hay una propiedad que cuando tengo un cociente entre valor absoluto, puedo poner esto, mira. Cuando ustedes tienen esto, valor absoluto de A sobre valor absoluto de B, todo esto se puede distribuir, ¿ve? Entonces, si va a quedar así, lo pueden poner... O sea, si acá yo tengo valor absoluto y acá tengo valor absoluto, todo lo puedo poner bajo el mismo valor absoluto. Bueno, igual a 12. Y ahora viene la parte donde yo les decía. Ahora llega la parte donde yo necesito cancelar este logaritmo, pero acá voy a poner un logaritmo también. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que ya se hagan la idea que cuando tengan ese C, lo van a terminar siempre reemplazando? Porque esto es una constante, y aunque yo le ponga logaritmo de 2C, sigue siendo una constante, sigue siendo un número. Entonces copiamos de nuevo lo mismo. Yo creo que el ejercicio es simple, sencillo. La parte que demora un poco esto medio tedioso, esto para despejar I. ¿Sí? De tener que hacer todo este procedimiento. Ahora sí, ¿ves? Hemos aplicado este 2C. El 2C lo hemos expresado como logaritmo neperiano de 2C. Porque este es un número, una constante. Y esto no deja de ser un número. ¿Sí? Es una constante. Entonces se puede expresar de manera conveniente. O sea, hacemos esto no porque queremos, sino porque nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque ahora yo de este modo, al tener logaritmo neperiano aplicado en ambos miembros, yo puedo cancelar. Se va. Y se va ese logaritmo neperiano que de alguna manera me va a facilitar la tarea para despejar la variable X. La variable Y, perdón. Ahí está. Ojo que todavía tenemos ese valor absoluto ahí molesto. Ahí está. Bueno, y ahí empezamos a despejar. Todo esto que está dividiendo lo paso para allá multiplicando. Vamos a hacer una cosa acá con este valor absoluto. Tengo que sacar esa barra. Saco la barra esa que molesta ahí. Sacamos. Lo suprimo. Y vamos a poner más menos 12. Siempre que quitan, siempre que sacan la barra de valor absoluto, se pone el más menos. Y ahora sí, todo esto que divide pasa multiplicando. Ya estamos más cerca. Por eso es que se hace un poquito extenso el ejercicio. Creo que esto ocupa más espacio, tiene más desarrollo que en sí, que la función, ¿no? Porque esto ya hemos encontrado la solución. Lo que pasa es que había que expresar en forma explícita. Tengo que despejar y por eso se hace tedioso acá y hay que es como un ejercicio más esto. De despejar y es como un ejercicio más. Entonces esto que está dividiendo pasa multiplicando. Más menos 12 multiplicado por... Ahí. ¿Se entiende? Esto que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Y ese término que suma va a pasar para que el restante. Esto lo llevamos así, ¿no? Así, más menos, más menos. No, ni lo voy a resolver acá, no voy a aplicar nada. Lo voy a dejar así. Entonces esto que suma pasa restando. ¿Sí? Ahí. Bueno, y finalmente me tengo que sacar de encima ese 2, suprimir ese 2, y eso lo hacemos, ustedes ya saben, aplicando la raíz en ambos miembros. Tengo que aplicar raíz acá y tengo que aplicar la raíz allá también. ¿Sí? En los dos términos tenemos que aplicar raíz. Entonces raíz acá y raíz acá también. Así, de ese modo. Bien, ¿qué más? Esto es valor absoluto. Siempre que tengamos esto, ya saben, el 2 como potencia y la raíz combinado ahí es valor absoluto.
Y así, ¿no? La raíz afuera, el 2 debajo de la raíz. Entonces lo podría hacer distributiva acá esto, ¿no? Y poner todo con un mismo paréntesis también. O sea, 2c por esto, 2c por aquello. También se podría multiplicar. Así, ¿no? O sea, esto no. Así, 2c por esto. Y este 2 se multiplicaría por el número. O sea, así digo, ¿no? 2, este 4 positivo con este 2 positivo me va a dar 8c. Más, y esto por aquello, 12x a la 2. Pero pone un paréntesis acá porque acá tengo un más menos y eso hace que deriven dos resultados, estos dos resultados. Bueno, y falta la raíz. Ahí está. Y si no, lo dejan así arriba como está, no hay drama. Bueno, saco las barras de valor absoluto y va a quedar más menos de nuevo. Y bueno, más menos todo esto. Ya está, ya es suficiente con eso. Ahí está, ahí queda. Y ese es el ejercicio que tomaron en el parcial, que yo supongo que la cátedra haciendo más o menos, llegando hasta acá, por lo menos hasta ahí, se va a considerar, o sea, porque esto, fíjense la forma algebraica que quedó, ¿sí? Es un poco, si ustedes miran la expresión, esto parece una cosa medio tediosa el desarrollo y todo esto, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así es como queda el ejercicio. Pero haciendo los pasos importantes ya está, ya tiene la validez que tiene el ejercicio, ¿no? Haciendo los puntos, el desarrollo tal cual como es, y más o menos despejando y o dejando una expresión lo más despejada que se pueda ir, ya está. Bueno, así queda. Y continuando con ejercicios que se tomaron en los parciales, vamos a hacer este también, que se dio en algún tema. Acá, si bien la ecuación viene expresada de un modo distinto, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo acá. Bueno, decíamos que podemos multiplicar esto así en diagonal, ¿sí? O sea, multiplicando nos resulta más simple para ver qué vamos al multiplicar esto podemos ver cómo vamos a separar las variables, ¿sí? Entonces cuando tengamos el igual acá, ¿sí? Vamos a multiplicar así y ahí vamos a ver cómo vamos a separar las variables, ¿sí? ¿Qué factor, qué término se va? Bueno, entonces sería, multiplicamos así. Todo esto por esto. O sea, esto por esto, ¿no? Por este por ese diferencial de i. ¿Cómo queda? Multiplicado por d de i. Ahí está. O sea, esto multiplicado por aquello. ¿No de acuerdo? Y ahora esto multiplicado por aquello. O sea, diferencial de x por d de x. Bueno, la idea es, como siempre decimos, que toda esta función sea de x. O sea, solo función de x y acá solo función de y. ¿Sí? Bueno, pero fíjense que acá tengo d de y y yo no tengo solamente y, tengo y mezclado con x. Acá lo mismo, tengo x mezclado con y. Pero lo mismo que pasaba con uno de los ejercicios anteriores, veo que la variable y aparece en los dos términos. ¿Lo ven? En los dos términos. Entonces puedo sacar factor común y.
puedo extraer, sacar factor común y. Lo mismo acá, ¿ves? Me aparece la variable x, puedo sacar, extraer factor común x. ¿Ves? Me aparece la x común. Aparte acá, en esta función, acá en la función de x, que tiene que ser todo, acá en esta función que tiene que ser todo, la función tiene que ser todo de la variable x, también está mezclado con x con y, pero la x me aparece repetido en los dos términos. Entonces, igual que acá, así como acá, yo pude sacar factor común y, acá puedo sacar factor común x, porque aparece repetido. ¿Ves? Entonces, al hacer esto, ahí me queda servido para hacer los pasajes de términos convenientes. ¿Ves? Yo ahora ya este factor, que es todo función de x, ya quedó libre, o sea, quedó de alguna manera como libre para hacer los pasajes, o sea, para pasarlo al segundo miembro. ¿Ves? Lo que no necesite, una variable que no corresponda, lo podemos pasar, hacemos los pasajes de términos libremente, porque lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, este diferencial de ahí me marca claramente que de este lado, que en este primer miembro, van a quedar todas las variables y. Por eso se llaman variables, vamos a separar las variables. Vamos a poner en este lado todas las variables y, de este lado, en el segundo miembro, todas las variables que lleven x. Bueno, entonces este y queda acá, este y se queda. Diferencial de y, lógicamente. A ver, voy a copiarlo acá, ¿no? Porque no sé si tengo mucho espacio ahí, o sí tengo espacio. Igual, y acá pasa lo mismo. Acá este diferencial de x me marca claramente que en este término, en todo este segundo miembro, se van a quedar las variables con x. Se van a asociar, se van a juntar, se van a agrupar todas las variables que contengan x. Entonces esta x se queda. Y este factor, todo esto que tiene y, pasa para juntarse con las y de este lado. Está multiplicando, pasa dividiendo. Y este también lo mismo, ¿ves? Este como lleva x, no se junta con la y, pasa al segundo miembro dividiendo del mismo modo también porque está multiplicando. Y de ese modo hemos logrado separar las variables. Por eso, repito, son ecuaciones diferenciales de variables separables. Son ecuaciones de variables separables, porque hemos logrado separar las variables, separar la variable x de la variable y, la variable independiente de la variable dependiente. ¿Ahí estamos? Bueno, ahí está. Este fue un ejercicio que tomaron en el parcial. Y después yo aplico, pasa esto para allá, ya es todo lo que habíamos estudiado en los anteriores. Bueno, a ver, ya me estoy adelantando, yo ya estoy aplicando. En realidad esto pasa para este lado, o sea, igual a la ecuación a 0. Todo este término que es positivo pasa a negativo. Es muy parecido, como verán, quedó la misma ecuación que habíamos hecho anteriormente del tema anterior. Acá queda igual a 0, porque hemos pasado todo esto para allá, ¿sí? 0. La constante va a aparecer recién cuando yo aplique la integral, ahí aparece la constante. ¿Sí? Recién ahora. Bueno. Acá entonces queda integral. 2 más diferencial de y menos, aplico la integral en cada término. Y acá, ese 0, ya les dije, esto es constante. Bueno, y ahí van a hacer aplicando el método de sustitución, porque la derivada de esta función está acá arriba, y acá lo mismo. Van a hacer lo que ya habíamos visto en el ejemplo anterior. Bueno, ese también es un ejercicio que tomaron en el examen, en el parcial, ¿sí? Ya saben, entonces siempre multiplicamos acá para que tengamos más claro el panorama, digamos, de cómo están distribuidas las variables, ¿sí? Y fíjense en esto porque pasa muchísimo en los ejercicios de que me aparecen, sobre todo cuando aparecen sumas y restas, ¿no? Que suele pasar esto, ¿ves? Que me aparece una letra como repetida.
eso me da la pauta que yo puedo sacar factor común. En este caso X y acá saca factor común Y. Y ya ahí se separa las variables Y de las X. Acá se separan las X de la Y. Y ya al tener todo multiplicado, me facilita toda la tarea porque como yo para agrupar las X y agrupar Y, lo que está multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Listo.